Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar ya con nuestra sesión número 6 del módulo de ofimática. Vamos a avanzar ya porque nos va a faltar si no tiempo, ¿ya? Voy a avanzar esta parte y al finalizar, ustedes me dicen los ejercicios que de repente no han podido desarrollar o tienen alguna duda de repente de los ejercicios anteriores, ¿ya? Bien, en esta sesión nosotros vamos a ver lo que es, bueno, hemos estado viendo lo que es Excel, ¿verdad? Hemos estado viendo algunas funciones, algunas fórmulas para poder utilizar dentro de lo que es Excel, ¿verdad? Hemos visto que existe una variedad de funciones y de fórmulas que a nosotros nos van a ayudar a poder trabajar, ¿ya? Para lo que es dentro de Excel. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Ya. En esta parte, en esta sesión, vamos a ver lo que son funciones lógicas y anidadas. ¿Y para qué nos van a servir a nosotras estas funciones lógicas y funciones anidadas? Las funciones, desde la sesión anterior, ya, a ver, en la sesión anterior, yo les grabé el día martes lo que son funciones, ¿verdad? ¿Para qué nos van a servir a nosotros las funciones? ¿No? Déjenme buscar un ratito. Ya. Vimos lo que son referencias, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las referencias? ¿En qué momento debemos utilizarlas? Y también lo que son fórmulas y funciones dentro de Excel. ¿Ya? Existen algunas funciones básicas dentro de Excel como son sumas, divisiones, multiplicaciones, restas, incluso para poder hallar el promedio, ¿no? Que en realidad estas pues son fórmulas que vienen ya predefinidas que nosotros vamos a encontrarlas dentro de Excel. ¿Y cómo las utilizamos? Pues tenemos que utilizar algunos valores que nosotros ya tenemos dentro de nuestra hoja de Excel para poder determinar de qué manera vamos a trabajar con estas funciones, ¿ya? Vimos operaciones básicas, ¿verdad? Como sumas, operaciones estadísticas para hallar el promedio, incluso podemos hallar la estadística también, ¿no? Lo que es la mediana, la media y la moda, también lo podemos hacer con Excel. Y vamos a encontrar también algunas funciones. Por ejemplo, la función contar sí, que la vimos en la sesión anterior. Sobre todo esta función se encarga de contar los caracteres y de sumar. Nosotros si tenemos una base de datos de 500, de miles, y queremos solamente hallar, contar ciertos caracteres, entonces esta función a nosotros nos ayuda, ya nos ayuda a sacar la respuesta. Y las siguientes funciones que vamos a trabajar igual nos van a ayudar a nosotros a que podamos ubicar una respuesta con unas ciertas condiciones que les vamos a poner, ¿ya? Vimos las funciones sí, vimos también, bueno, hasta ahí vimos sobre todo la sesión anterior, ¿no? Lo que son las funciones lógicas, la función sí, por ejemplo. ¿No? Que para trabajar con esta función se necesita pues que nosotros indiquemos una cierta expresión, ¿verdad? Para poder ubicar la respuesta, ya sea verdadera o ya sea falsa, tenemos que trabajar con este tipo de funciones. Pero también Excel nos traen a nosotros una infinidad de funciones, de fórmulas y de funciones. Vamos a ver las principales y las que a ustedes les van a ayudar dentro de lo que es pues su institución, por ejemplo, ¿no? Entonces las más básicas les voy a enseñar. La otra función, bueno, es la función sí, que es una función lógica también, que también se le conoce como sí condicional, ¿ya? Y que esta función se utiliza sobre todo para poder evaluar o comprobar una cierta condición. Si esta condición se cumple, entonces nos va a dar a nosotros un resultado verdadero, pero si no, nos va a dar un resultado falso. ¿Ya? En los ejercicios que ahora vamos a resolver, ahí la vamos a ver a más detalle. Entonces, ¿cómo se trabaja con esta función? Sí, tenemos aquí la sintaxis, ¿no? Vamos a utilizar sí,
que es la condicional, y nos dice, no, tienes que ingresar una prueba lógica y te va a hallar si es el valor verdadero o si es el valor falso. Te va a indicar, ¿ve? Esa es la fórmula para poder trabajar con esta función, sí. Entonces, si la condición que nosotros vamos a ingresar es verdadera o es falsa, nos va a dar esa información. ¿Ya? Entonces, para trabajar con estas pruebas lógicas, como es la función sí que vamos a ver ahora, ¿ya? Se va a componer de tres partes. Uno, lo que es la primera parte, bueno, la celda, ¿no? Con la que vamos a trabajar. Luego los operadores de comparación. Con la función sí, nosotros vamos a trabajar con estos operadores. Mayor, igual, menor, igual, vamos a trabajar con estos operadores porque nos van a ayudar a nosotros a poder, a sacar, ¿no? La condición, si es verdadero o si es falso. ¿Ve? Y la tercera parte que viene, ¿no? La celda puede ser un valor o también puede haber una lista de caracteres. Cuando nosotros trabajamos con números, ¿ya? Ya sea en cualquiera de las funciones o fórmulas, cuando nosotros ingresamos números, ingresamos normal, ¿verdad? Si queremos comparar, por ejemplo, entre 5 y 10, ingresamos los números. Pero si nosotros vamos a empezar a trabajar con letras o con palabras, por ejemplo, necesitamos que esta lista de caracteres vaya en comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a nosotros informar que en la condición que nosotros queremos ubicar, ¿ya? Ya va a ir en letras, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplito, ¿ve? Puede ir casado, puede ir calle 65. Por ejemplo, me puede preguntar a mí, de la lista de alumnos, qué alumnos han aprobado y qué alumnos han desaprobado. ¿Ve? Entonces, para poder ingresar yo la palabra o los caracteres aprobados, tengo que poner entre comillas, ya todo lo que es palabras o también viene alfanumérico, palabras y números, ya vamos a poner entre comillas. Si solamente el valor que nosotros vamos a trabajar es en números, va a ir números, pero si ya vamos a utilizar letras, ya tiene que ir entre comillas, ¿ya? Ojo, para todas las funciones va a ser lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tener, me dice, para el siguiente mensaje tienes que tener en cuenta, ¿no? Si es F, va a ser pues de sexo masculino y si es M me va a indicar que es, perdón, si es F me va a indicar que es femenino y si es M me va a indicar que es masculino. Me dice que yo halle ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Voy a ingresar entonces la función igual si, voy a abrir, en este tipo de funciones ya voy a trabajar con paréntesis o con corchetes también, ¿ya? Entonces, si yo lo que quiero saber es cuál de estos, por ejemplo, ¿no? Esta inicial me va a indicar, ¿no? El mensaje que me indique masculino o que me indique femenino. Entonces, para poder trabajar con esa función, yo ya tengo que ingresar con la siguiente sintaxis, ¿no? Igual si voy a seleccionar la celda y voy a indicar, ¿no? Si es F para femenino. Caso contrario será masculino. Ahora vamos con los ejemplos para poder entender un poquito más, ¿ya? Si alguien por ahí tiene alguna consulta o duda, me avisa, por favor, ¿ya? Bien, vamos con el primer ejercicio. Me dice que escriba una función que me entregue a mí la palabra buenos días. Si en la celda B7 ya hay uno, ¿ya? O sea, si en la celda B7 yo tengo uno, aquí me debe indicar la palabra buenos días. Pero si yo tengo aquí otro número diferente, entonces aquí me tiene que indicar buenas noches. ¿Cómo voy a hacer esa función? ¿Cómo voy a trabajar? Cuando yo tengo ejercicios como este, donde me dice, ¿no? Escriba una función donde te aparezca la palabra buenos días o buenas noches, entonces yo tengo que darme cuenta que es una función lógica, ¿ya? Si es una función lógica, voy a empezar a trabajar, en este caso, cuando estamos trabajando con la función sí, entonces va a haber una condicional. ¿Qué me dice en mi ejemplo? Que va a haber una prueba lógica, ¿verdad? Una sintaxis, ¿verdad? Que tengo que ingresar sí, la prueba lógica, indicar el valor verdadero y también el valor falso, ¿ya?
¿Se visualiza mi Excel, chicos? ¿Me avisan, por favor? Sí, mi, sí se visualiza. Sí se visualiza. Ok, entonces, me dice a mí que escriba, ¿no? Una función que me indique que si yo voy a trabajar con el número 1, me diga buenos días, pero que si yo introduzco otro número, me diga buenas noches. Ah, muy bien, entonces voy a trabajar con la función lógica, en este caso con la función sí. ¿Cómo será? Me dice que trabaje en la celda D7, ¿verdad? En la celda D7. Entonces voy a empezar a ingresar mi fórmula, ¿verdad? Todas las fórmulas o funciones inician con el signo de o con el símbolo igual, ¿verdad? Entonces diré igual mi función sí, ¿ve? La función sí, y ya me dice, ¿ve? ¿Qué vas a trabajar? Solo la función sí lo que hace es comprobar si cumple o no cumple esta función. También tengo sí conjunto, sí error. Bueno, nosotros estamos trabajando con el básico que es la función sí, nada más. ¿Qué más dice mi sintaxis aquí? Sí, ¿verdad? Prueba lógica. Ah, ya, la prueba lógica. Entonces, sí, abro paréntesis. Dice, no, escribo una función que me entregue la palabra buenos días. Ah, ¿cómo voy a hacer eso entonces? Indico, ¿no? La función lógica o la prueba lógica, ¿no? Viene a ser esta, viene a ser esta celda. ¿Por qué? Porque esta celda me va a indicar, ¿no? Si es uno, tiene que decir buenos días. Si es otro número, tiene que decir buenas noches. Entonces, la celda B7 es la prueba lógica. Sí, B7, punto y coma, ¿ya? En las funciones voy a trabajar con punto y coma. Si la celda B7, allá, a ver, si la celda B7 me dice es 1, ¿no? Entonces igual a 1. Si la celda B7 es igual a 1, entonces, punto y coma, entonces me tiene que salir la palabra buenos días. Y la palabra buenos días viene a ser el valor sí verdadero, ¿ya? Ojo, estoy ingresando. Si, prueba lógica, si B7 hay 1, me dice, ¿no? Si B7 es igual a 1, entonces me dirá a mí buenos días. Buenos días. Les indicaba que si ya voy a empezar a trabajar con texto, con letras, ya tienen que ir entre comillas. Si la celda B7 es igual a 1, entonces me tiene que indicar la palabra buenos días, ¿verdad? Caso contrario, ¿cuál es el valor falso? El valor sí falso. Caso contrario, si aparece otro número, me tiene que decir buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Ya estoy ingresando mi fórmula, ¿ve? Y cierro mi paréntesis. Ya está, hago enter. Ahí está, ¿ve? Me dice que yo escribo una función donde me indique, ¿no? La celda, que si el valor es 1, me indique buenos días, pero que si el valor es otro, me indique buenas noches. Ah, aquí me aparece el primero, ¿verdad? La función, el valor verdadero me indica aquí, que es buenos días. Pero si yo le cambio, a ver, le ponemos 8. Ahí está, ¿ve? Buenas noches. ¿Se cumple entonces lo que me pide aquí? Sí. Me dice, ¿no? Si la celda B7 es 1, entonces tiene que decirte buenos días. Pero si la celda B7 es otro número, tiene que decirte buenas noches. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple, ¿ve? Entonces le pongo 1 y se cambia a buenos días, ¿ve? Entonces aquí está, ¿ve? Sí, igual el valor, la prueba lógica, ¿ya? La prueba lógica. Y buenos días viene a ser el valor verdadero y este viene a ser el valor falso, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Ya, está sencillito, ¿verdad? Ya, vamos con otro más para poder entender. En el siguiente me dice que igual escriba una función, pero donde yo pueda multiplicar por 5 el valor que hay en la celda B8. En la celda B8 hay un valor y tengo que multiplicar por 5. Si en la celda B10, ya me está hablando de otra celda, miren, ve más complicado. Si en la celda B10 hay un número mayor a 10. De lo contrario, si el número no es mayor, entonces tiene que dividir por 4. Y me dice que trabaje en la celda D8. ¿Cómo haré eso? Me está pidiendo que yo trabaje con una función. En este caso estamos con la función sí, ¿verdad? Igual sí. La prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica?
me dice, ¿no? Que la celda B10 sea mayor a 10, ¿verdad? Que la celda B10 sea mayor a 10. Entonces selecciono para ya trabajar con la prueba lógica. Si la celda B10 es mayor a 10, me dice, ¿no? Es mayor a 10, entonces la celda B8, esta de acá, que dice tiene que multiplicar por 5, ¿verdad? Ah, entonces tiene que multiplicar por 5. Miren, ven, no estoy poniendo comillas porque no son letras. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Entonces, voy a ponerle siempre el punto y coma. Entonces, la celda B8, ¿qué dice? La celda B8 debe dividirse entre 4, ¿verdad? La celda B8 debe dividirse entre 4, ¿verdad? Eso me dice el enunciado, me dice, ¿no? Que tengo que escribir una función donde se multiplique por 5. Si la celda B10 es mayor a 10, entonces se debe multiplicar por 5. Caso contrario, se debe dividir entre 4, ¿verdad? Eso estoy ingresando, ¿ve? Esa fórmula. Hago enter y ahí está. Se cumple el primero, me dice el valor que hay aquí, ¿no? Y me dice el segundo que sea un número mayor a 10. ¿Es un mayor a 10? Sí. Y se cumple, ¿ve? ¿Qué está pasando? Que se está multiplicando por 5. Este número se está multiplicando por 5. Pero ¿qué pasa si a este le ponemos 8? Sale 1.3. ¿Por qué? Porque me dice que si no se cumple esa regla, entonces se debe dividir entre 4. 5 entre 4, 1.3. ¿Ve? Ahora si le ponemos 11, se está multiplicando por 5, ¿ve? Entonces estamos cumpliendo con la regla, con lo que nos está pidiendo. Eso la función sí nos ayuda a trabajar de esa forma, ¿ve? A trabajar ya con funciones lógicas, con pruebas lógicas, ¿ve? Va a existir una respuesta verdadera y una respuesta falsa. Y eso es lo que hace esta función. ¿Qué más? A ver, otro ejercicio. En este ejercicio me pide a mí, a ver, me pide lo primero, tengo que hallar el promedio. ¿Para qué? Para poder darle una función lógica, porque si yo observo aquí me dice, ve las notas. Si el promedio es entre 10 y 39, el resultado va a ser reprobado. Pero si es más de 40, va a ser aprobado. Entonces, ¿cómo haré eso? Primero tengo que trabajar hallando el promedio de las notas. ¿Ves? Son 3 cursos y tengo que hallar el promedio. ¿Cómo hallo el promedio? A ver, ayúdenme. La fórmula para hallar el promedio. Igual promedio. Dos. Igual promedio. Ya, igual promedio. ¿Qué más? Abre paréntesis, la celda C5 Ya. hasta la celda E5. Exacto. Y cierro paréntesis, ¿verdad? Sencillo hallar lo que es promedio. Para hallar las demás, arrastro, ¿verdad? Porque es la misma fórmula para todo. Ya está. Hasta ahí el primer paso. El segundo paso me dice que el resultado, ¿no? Me tiene que indicar si el promedio es entre 10 y 39, el alumno va a estar reprobado. Pero si el promedio es de 40 más, va a estar aprobado. Y eso tiene que ir aquí, el resultado. Reprobado, aprobado, reprobado, aprobado. ¿Cómo hago? Trabajo con la función sí. ¿Ya? Recuerden que, ¿cómo yo voy a ubicar que si voy a trabajar con la función sí o que si voy a trabajar con otra función? ¿Cómo voy a ubicar? Porque me dice a mí, ¿no? Me dice a mí que o yo tengo que darme cuenta de que existe una función y de que existe un valor verdadero y un valor falso. Como aquí, ¿no? El valor verdadero y el valor falso, ¿ves? Ahí me voy a dar cuenta que es la función sí. Bien, ¿cómo trabajo aquí? Igual, ¿no? Igual sí. Abro paréntesis. ¿Cuál es la función lógica? El promedio, ¿verdad? El promedio viene a ser la función lógica. Si el promedio es, a ver, vamos con el más alto. Si el promedio es mayor o igual a 40, tiene que decir aprobado. Ya. Si F5 es mayor o igual a 40, ¿qué me va a decir?
me tiene que decir cuál es el valor verdadero, me tiene que decir aprobado, ¿verdad? Aprobado. ¿Qué más? Si el valor es menos de 40, obviamente va a ser reprobado, ¿verdad? Coma, uy, ¿qué hice? Ah, ya. Si F5 es mayor o igual a 40, entonces me tiene que decir aprobado. Caso contrario, me va a decir reprobado. Ya está, ¿ve? Simple esta función. Ingreso, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Enter. Ahí está, ¿ve? ¿Se cumple la función? Sí, porque el promedio es 42. Y arrastro para todos. Aquí reviso, miren, ¿ve? Aquí es, el promedio es menor a 40. Es por eso que está saliendo reprobado. ¿Ve? Entonces, ¿se cumple la función? Sí. Igual aquí, ¿ve? El promedio es mayor a 40. Entonces es aprobado. ¿Se entiende, verdad, chicos, el ejercicio? Ya. En el siguiente me dice, tengo que hallar el descuento correspondiente. Miren, aquí ya no voy a trabajar yo con palabras, ¿no? Como aquí, con texto. Sino ya me está diciendo que yo hay el descuento. Y me dice que cada uno tiene, ¿ve? Diferentes descuentos. ISAPRE el 3.1, FONASA el 2.8. Ya está un poquito más complicado el ejercicio. ¿Cómo voy a trabajar con ese ejercicio? Igual, voy a trabajar y con la misma función, pues, ¿no? Igual sí, ¿qué más? ¿Cuál va a ser la prueba lógica? D5, ¿verdad? Porque acá me habla, ¿ve? De ISAPRE y me habla de FONASA. Entonces voy a ubicar con esas. Con esas es la prueba lógica que yo voy a trabajar. Si la celda D5 es igual a ¿qué? A ISAPRE, ¿verdad? Vamos a poner, si la celda D5 es igual a ISAPRE, entonces la celda C5, o sea, el sueldo, entonces el sueldo va a multiplicar por el descuento, ¿verdad? Va a multiplicar por el descuento. Uy, se cerró, algo pasó. A ver, un momentito, por favor, se cerró. Ya. Uy. Ya, se visualiza, ¿no? Entonces, estábamos trabajando aquí. Si la celda D5 es igual a ISAPRE, entonces la celda C5, que viene a ser el sueldo, va a multiplicarse por el 3.1%, ¿verdad? Porque me dice que tengo que hallar un descuento. ¿Qué más? ¿Qué más viene aquí? Caso contrario, si no es ISAPRE, caso contrario, va a multiplicar ¿con quién? La celda C5, que viene a ser el sueldo, va a multiplicar por ISAP, por FONASA, ¿no? Que es 2.8. Ya está. A ver cómo nos sale. El descuento me dice que viene a ser 31 soles. ¿Estará bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se cumplirá? Sí, ¿no? Porque me dice, ve, la celda de 5 es igual a ISAPRE, entonces el descuento es 3.1. La celda H5. Si no, caso contrario, viene con la celda H6. Ya está. Jalo para todos porque es la misma fórmula, ¿verdad? Miren, me sale en 0. ¿Por qué me saldrá en 0? A ver, ¿quién me dice por qué me sale en 0 si es la misma fórmula para todos? El que me dice 5 puntos más a su examen final. A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Por qué no estará Falta jalando? agregar el signo de dólar, Miss. ¿Cuál? El signo de dólar para que se relacionen todos. Y exacto, el signo de dólar. Pero ¿cómo se llama cuando trabajamos con el signo de dólar? ¿Valor? Valor especial, Miss. ¿Cómo? Valor especial. No, valor absoluto. Valor Absoluto. absoluto. ¿Quién respondió para anotar su apellido? Selmira, creo, ¿no? Sí, Miss. Selmira. ¿Y quién más contestó? Quispe Quinto, Mónica, Miss. Quispe Quinto.
Exacto, chicos, exacto. ¿Por qué para, si es la misma fórmula, no me sale para todos? ¿Por qué? Mírenme, porque está jalando. Entonces, ¿qué tengo que poner? Yo solamente, estos dos datos solamente van a ir acá. Entonces, ¿qué tengo que poner? Valor absoluto. Pues, exacto, muy bien. ¿Dónde ponemos valor absoluto? En H, ¿verdad? Valor absoluto, igual aquí, valor absoluto. Ahí está. Ahora sí me debe salir para todos. ¿Ve? Ahora sí me sale el descuento. ¿Ve? Igual, la función sí es muy sencilla, chicos. No es complicado, ¿ya? Sencillo, solamente hay que leer bien. Ya está, ¿ve? Ya estamos resolviendo nuestros ejercicios. ¿Qué más? Aquí me dice, ve, igual, utilizar la función sí y en donde dice en la columna estado me debe decir aprobado o rechazado. Esto lo dejamos para tarea para ustedes, ¿ya? Esto ustedes lo resuelven que está sencillo. En el ejercicio 6. Aquí hay otro un poquito más complicado. Me dice, ¿ve? Precio base. Para hallar el precio base, me dice 1.500 si el modelo es Mercedes 321 y 10.000 en los demás casos. ¿Cómo trabajaré? Sigo con la función sí. Igual sí. Me dice, ¿no? Para hallar el precio base. Si el modelo es Mercedes 321, debe ser 1.500. Pero si el modelo es otro, debe ser el precio base 10.000. ¿Ve? Ya, entonces empezamos a trabajar con nuestra prueba lógica. Sí, me dice, ¿no? Si la celda B3, en este caso, esta es la prueba lógica. Si la celda B3 ¿es igual a qué? ¿Qué modelo? Mercedes, ¿no? Mercedes 321. Si la celda B3 es igual a Mercedes 321, será, ¿cuánto será? 1.500 dice, ¿no? Pero si no es ese modelo, entonces, ¿cuánto será? Será 10.000. 10.000. ¿Ve? Ya está. Cierro. Ya está mi condición. Entonces, ¿qué es esto? Mercedes. A ver con el siguiente. 10.000, porque es otra marca, ¿ve? Ahora sí arrastro. Entonces, todos los que son Mercedes me va a decir 1.500. Sí, sí, sí. Y las otras marcas 10.000. ¿Se cumple? Se cumple. Ya está, el primero. Ahora me dice forma de pago. Para forma de pago me dice, aparecerá aplazado si el precio base es 1.500. Y si es otro monto, dirá al contado. Ya. Igual, continúo con mi función. Igual sí. Me dice con el precio base que tengo que trabajar. Entonces, la prueba lógica va a ser la celda C3. Si el precio base es 1.500, tiene que decir al contado, ¿verdad? Igual al contado. Caso contrario dirá, no, aplazado es, ¿no? Aplazada es primera, profesora. Aplazado. Caso contrario, caso contrario debe decir al contado. Ya, cierro paréntesis. Me dice falso. ¿Por qué? Algo hice mal. A ver, si la celda... Aquí está mal, ¿ve? Si la celda C3 es igual a ¿cuánto? Me falta ponerle la condición. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1.500, dice, ¿no? Si la celda C3 es igual a 1.500, entonces dirá aplazado. Caso contrario, dirá al contado. Ahora sí. Ya, me falta aquí, que me falta la coma, ¿ve? Si yo estoy ingresando mal la función, la fórmula, me va a avisar. ¿Qué me falta? Me falta aquí la punto y coma. Ahora sí. Si la forma de pago es 1.500, ¿no? Me va a decir aplazado, y si no es ese monto, me va a decir al contado. Ahí está, ¿ve? Aplazado. Arrastro, lo mismo para todo. Ahí está, ¿se cumple? Sí, ¿ve? Si es 10.000 es al contado, si es 1.500 es aplazado. Ya está. ¿Qué más? El siguiente me dice el descuento. Se aplicará un 5% de descuento sobre el precio base si el pago ha sido al contado.
En otro caso quedará vacío. Ah, miren, ve, me dice que si es al contado, descuento. Si es aplazado, va a quedar en blanco. No va a haber descuento. ¿Cómo hago? Igualito. Igual sí. Igual sí, ¿qué me dice? La celda D3, ¿verdad? Igual la celda D3 es igual a... ¿Es igual a qué? Al contado, me dice, ¿no? Es igual al contado. Entonces, la celda C3, ¿verdad? Entonces, el precio base va a multiplicar con el 5%, ¿verdad? Se va a multiplicar al 5% de descuento. Caso contrario, dice que va a quedar en blanco. Entonces, solo le ponemos comillas para indicar que quede en blanco. Ya está. Ah, miren, no aparece nada. ¿Por qué? Porque dice que si es al contado, ¿no? Al contado queda en blanco. Ah, perdón, aplazado queda en blanco. A ver, arrastramos, a ver si se cumple. Sí se cumple, ¿ve? Se está aplicando un 5% a los que es al contado. Y los que son a plazos, en blanco. ¿Se está cumpliendo? Sí. Ahora me pide hallar el precio total. Para hallar el precio total me dice, ¿no? Se restará el descuento al precio base en caso de que se haya aplicado. Y en otro caso, solo aparecerá el precio base, pero más 500 soles. Ah, miren, ve, más 500. Igual sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Con el descuento estoy trabajando en este caso. Si hay un descuento, entonces va a ser igual a 500, ¿verdad? ¿Qué más dice? Caso contrario, se va a restar, ¿verdad? Se va a restar el precio base con el descuento. Eso me está diciendo, ¿verdad? Caso contrario, si eso no fuera así, el precio base se va a sumar más 500. ¿Verdad? Eso me dice, ¿ve? Se va a restar el descuento al precio base y caso contrario, al precio base se le va a sumar 500. Eso estoy haciendo. Ahí está, ¿ve? ¿Cuál va a ser el precio total? Ahí está, ¿ve? ¿Por qué aquí 9.500? Porque hay un descuento. Porque es al contado y a los que no, a los que son, a los que no tienen descuento, se les está sumando 500 incluso, ¿ve? Ahora sí. ¿Se entiende? Me avisan, por favor, si no se entiende. Ya. Ahora vamos a trabajar con la función sí y. A ver, ¿cómo será esa función? Ya hemos trabajado con la función sí. Por favor, si se cierra, volvemos a ingresar, ¿ya? Me dice función sí anidada. A ver, dice, es la misma función sí, pero con más alternativas de respuesta. Aquí podemos trabajar con varias condiciones. Incluso, miren, podemos trabajar hasta 64 condiciones. Cuando se tienen más de 2 respuestas, se debe trabajar con la función sí anidada. ¿Cómo será ese tipo de función? Por ejemplo, dice, ¿ve? Me dice, para el valor viaje tenga en cuenta. Si los viajes son inferiores o iguales a 50, el valor será 5.500. Si los viajes son inferiores o iguales a 90, el valor será 7.500. Si son inferiores o iguales a 135, el valor va a ser 9.500. Y si son superiores, miren, aquí ya me está dando más condiciones, ¿ve? 4 condiciones. ¿Y qué dice? Puedo encontrar hasta 64, o sea, más respuestas, más alternativas. Y miren que voy a ingresar un poquito ya más complicado, ¿ya? Más complicado ya va a ser el ejercicio. ¿Cómo será? A ver, vamos con esos ejercicios. Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver. En uno de estos vamos a encontrar nosotros aquí. Bueno, si consideramos aquí, ¿no? Me dice con más condiciones. En estos ejercicios que yo estoy trabajando son simples, ¿ya? Pero en los que me dice con sí anidado, la forma de la sintaxis que nosotros vamos a ingresar van a ser las mismas, solamente que vamos a aumentar, ¿ve? Ingreso a la prueba lógica y aumento. Sí, otra vez la siguiente condición. Aumento otra vez la siguiente condición. Vamos a ver, en los siguientes ejercicios vamos a encontrar estos, ya no se preocupen.
Vamos a avanzar todavía. ¿Qué más? Me dice que voy a trabajar yo con conectores y conector O. El conector I, al igual que el conector O, son complementos de la función sí, ¿ya? ¿Y que para qué sirven? Para que nos ayuden a nosotros o nos permiten evaluar todas las condiciones que hay. Si todas las condiciones que nos presentan se van a cumplir, entonces nos va a dar a nosotros un valor verdadero. Pero si no se cumplen, entonces nos va a dar una respuesta falsa. ¿Cómo será eso? Igual, ¿no? Igual que trabajamos la sintaxis. Si en este caso vamos a anteponer antes de la condición, vamos a poner y. Otra vez y después ingresamos las condiciones. Y luego el valor, ¿no? Si es verdadero o si es falso. Lo mismo va a pasar en el ejercicio, vamos a verlo, no se preocupe. Lo mismo va a pasar con el conector O, que también es un complemento, ¿no? Y que también nos ayude a nosotras a evaluar todas estas condiciones, pero que aquí nos va a devolver una respuesta verdadera, ¿ya? Por lo menos una de las condiciones que vamos a ingresar tiene que ser, nos tiene que devolver una respuesta verdadera. A ver, ¿cómo será? No se preocupen, en los ejercicios los vamos a ver, no se preocupen. Ya, a ver, hasta ahí. La función I me dice, ¿no? Complete la columna observación, esto, teniendo en cuenta que una agencia de modelaje realizó una convocatoria para contratar modelos. Para ser contratado debe cumplir las siguientes condiciones. Caso contrario va a ser descartado. Entonces aquí en observación me tiene que decir a mí contratado o descartado. Pero para eso tienen que ser algunas condiciones. Por ejemplo, para que sea contratado tiene que ser hombre, ¿no? Tiene que tener una edad menor o igual a 20, su estatura tiene que ser igual o mayor a 1,75 y su peso tiene que ser igual o menor a 70. Con estas condiciones, miren, ve, me está dando más condiciones a mí. ¿Cómo trabajaré? ¿Y qué me decía a mí la función I o el conector I? Me dice, ¿no? Que permite evaluar varias condiciones. Si todas se cumplen, entonces va a devolver la respuesta por el valor verdadero. Y si una de las condiciones no se cumple, va a devolver la respuesta por el valor falso. ¿Ve? Esta es la sintaxis para poder ingresar nuestra función sí con el conector I. A ver, ¿cómo será? Por favor, si se cierra, volvemos a ingresar. ¿Cómo trabajaré con esta función? A ver, me dice. Igual, ¿no? Trabaja igual sí, y ya voy a trabajar con el conector I. Igual sí y, ¿ve? Otra vez, ¿qué me dice? Valor lógico 1 y valor lógico 2 y así sucesivamente. ¿Cuál viene a ser el valor lógico? ¿Cuál viene a ser el valor? B6, viene a ser lo que es B6. Primero vamos a trabajar con el sexo. ¿Qué me dice? Que tiene que ser hombre, ¿verdad? Entonces, indico, celda B6. Si la celda B6 es igual ¿a qué me dice? Tiene que ser hombre, o sea, de sexo masculino, ¿no? Igual a masculino, le ponemos solo M porque está trabajando solamente con estamos trabajando solamente para indicar el sexo masculino, ¿no? Si la celda B6 es igual a M, o sea, masculino, ¿qué más? ¿Cuál es la otra condición? Que la edad, me dice, ¿no? La edad inferior, igual o inferior a 20. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el valor lógico? La edad. Entonces, la celda C6 debe ser mayor a menor, me dice, ¿no? Inferior igual a 20. Entonces, la celda debe ser menor o igual a 20, la edad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego me habla de la estatura. La